Gente, bienvenidos a la tercera parte del capítulo 4. Esta vez tenemos que retomar el análisis de la lógica del test bilateral, ¿sí? En el video pasado vimos la lógica del test cuando la hipótesis nula era verdadera, es decir, el efecto del regresor X es igual a 0. Y por lo tanto coincide con la hipótesis nula de significatividad individual, la que queremos ver si podemos rechazar para decir que el regresor es significativo. En este caso es el caso, ¿sí? El regresor X1 lo vamos a crear en el DGP como con un efecto no nulo, es decir, distinto de 0. Por lo tanto, la hipótesis nula va a ser falsa. En este caso, como mencionamos ya el video pasado, la hipótesis, el error de tipo 1 ¿sí? Ya no va a existir. Es decir, ahora estamos en otro contexto. El error de tipo 1 era rechazar la nula cuando es verdadera. En este caso ya la nula no es verdadera, ¿sí? O sea que ya el error de tipo 2 no tiene sentido. Ahora estamos en un contexto donde existe otro tipo de error, que es el error de tipo 2. El error de tipo 2 implica el no rechazar una hipótesis nula, en este caso de que es el beta 1 igual a 0, ¿sí? No rechazarla, ¿sí? Siendo falsa. Si claramente acá es falsa, la hipótesis nula que es 0 porque es 1,2 el beta 1, y el error sería no rechazar la nula, ¿sí? Que dice que es igual a 0, siendo obviamente falsa. Bueno, ese es nuestro error, ¿sí? Acá conceptualmente, para que ustedes lo vean, ahora vamos a verlo un poco en el stat, en el R, pero acá en unas notas que tenía, que alguna vez vi en estadística 2, tenía como el grafiquito conceptual, ¿no? En este caso tenemos que el error, ven que dice error de tipo 2 y potencia. Ya no hablamos más del error de tipo 1 ni del nivel de confianza, que eran las dos probabilidades. Alfa sería el error de tipo 1 y 1 menos alfa el nivel de confianza. Ahora tenemos otro error que es el error de tipo 2. Lo llamamos como beta, ¿sí? Acá está beta, es el error de tipo 2, ¿sí? Que sería no rechazar la nula cuando es falsa. Y por otro lado tenemos 1 menos beta, que es el resto de la probabilidad, ¿sí? Que sería la de acertar, ¿no? Si beta es el error, 1 menos beta es la probabilidad de acertar, que sería rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, ¿sí? Y eso se llama potencia del test, ¿está? Entonces, gráficamente, esa situación la tenemos acá. Esta distribución que está primero es la distribución T-Student, que debería seguir el estadístico de prueba construido bajo la hipótesis nula verdadera, ¿sí? Pero que no se cumple, obviamente. Esta distribución T, realmente el estadístico T construido bajo la nula, no sigue esta distribución porque la nula no es verdadera. Sigue otra distribución, que es esta que está acá. Esta distribución de la derecha es la que realmente sigue el estadístico de prueba que construimos con la muestra y bajo la hipótesis nula falsa, ¿sí? Esta debería ser la que sigue si la hipótesis nula fuese verdadera, pero esta es la que realmente sigue siendo la hipótesis nula falsa. Así que estos son los límites de rechazo, ¿no? Para las zonas de rechazo, los T críticos que describimos en el test. Y acá vemos que antes, cuando la nula era verdadera, decíamos que teníamos alfa sobre 2 acá y alfa sobre 2 en estas colas a derecha y izquierda de los límites. La zona de rechazo y la zona no rechazo acá adentro, que es 1 menos alfa. Esto ya no existe. Ahora, suponiendo que la verdadera distribución, como en este caso, está a la derecha, ¿sí? del estadístico de prueba, ahora este límite sigue jugando un rol, porque nosotros estamos testeando como en este mundo, para ver si este mundo es compatible con nuestra muestra. Cuando nos da algo así, ¿sí? Cuando tenemos esta es la situación real, se supone que con una muestra vamos a encontrar que el estadístico de prueba encontrado, que realmente sigue esta distribución, va a salir fuera de esta teórica, ¿sí? Que ya no sigue.
Pero puede haber, a ver, si esta distribución está muy alejada acá a la derecha, supongamos que la graficamos acá en esta zona, que no se solapan las probabilidades, no hay ningún problema, ¿sí? Eso ahí siempre hagamos lo que hagamos, el test que hagamos, con cualquier nivel de confianza, eh, vamos a rechazar la nula, porque vamos a tener algo muy distinto, una nula muy mala, que nuestros datos, cualquiera sea la muestra que tomemos con nuestros datos, la va a refutar, ¿se entiende? Ahora, existe la posibilidad de que las distribuciones estén solapadas, ¿sí? Entonces, en ese caso, va a existir una probabilidad que yo cometa el error de tipo 2, ¿sí? El error de tipo 2, no rechazar la nula cuando es falsa. O sea, voy a estar en este mundo, en esta distribución de mis estadísticos de prueba, pero me puede dar una muestra muy particular que me pone el estadístico de prueba en esta zona, en esta cola que está rayada acá, que pertenece a esta distribución, ¿sí? Pero yo la puedo confundir con esta, ¿sí? Puedo decir, che, esto es medio compatible con esta hipótesis, o sea, con la distribución que debería tener el estadístico bajo la nula verdadera, ¿sí? Es compatible, así que puede que siempre que me toque un estadístico T acá, calculado con la muestra, ¿sí? Con la regla de rechazo esta va a estar por debajo, yo voy a decir, no supera el T crítico, entonces no rechazo la nula, cuando en realidad es falsa. ¿Está bien? Entonces ese es el error de tipo 2, el beta, que está indicado acá. Ven que siempre el beta está en una sola cola, porque o esta distribución verdadera está a la derecha del cero, digamos, o a la izquierda, ¿sí? Entonces existe en una sola cola de la distribución verdadera que sea, ¿sí? A la derecha o a la izquierda del cero. Y lo que resta por debajo de esta distribución verdadera sería la potencia, ¿no? El 1 menos beta, que sería acá lo que dice acá, la potencia del test. Que de vuelta, cuando esta distribución está muy alejada a la derecha, la potencia es 1, y por lo tanto el error de tipo 2 es 0, el beta es 0. Eso puede pasar cuando tenemos una muestra muy grande, que tenemos mucha eficiencia y precisión en la estimación, o digamos la hipótesis nula o el estadístico estimado es muy distinto de 0, el beta 1 en nuestro caso sería muy distinto de 0. Acá lo estoy haciendo para una media, ¿no? Estas distribuciones, pero vale lo mismo para un estadístico T de un beta MCO. ¿Está? Bien. Entonces, visto un poco gráficamente eso, vamos a verlo. Lo mismo vamos a ver ahora con el R, ¿no? Bueno, acá les dice, exploramos la distribución muestral del estadístico T cuando la hipótesis nula no se cumple, ¿sí? Notar que la esperanza del estadístico T ahora será distinta de 0, ¿sí? Porque H0 es falsa, es decir, que H1 es verdadera. O sea, la hipótesis alternativa va a ser la verdadera, que es distinto de 0. O sea, por lo tanto, el estadístico construido bajo la nula ya no va a estar centrado en 0, ¿sí? Eso lo discutimos en el video pasado. Bueno, creamos entonces los objetos vacíos para los betas estimados y sus estadísticos T, y hacemos un bucle de 500 iteraciones nomás, con el mismo modelo de antes, x1, u, y igual que teníamos antes, con una pendiente de 1,2, y ajustamos el modelo, luego guardamos los coeficientes, estimamos el error estándar del beta 1, y con él calculamos el beta 1, el estadístico T para el beta 1. Fíjense que acá está construido bajo la nula verdadera, acá le estoy restando, ¿sí? Beta J estimado menos 0, es decir, que supongo que el beta J verdadero es 0, cuando no es así, es 1,2, ¿sí? Pero ahí está implícita que estamos construyendo estadísticos T bajo la nula, pero como la nula es falsa, ese estadístico T ya no va a ser T de student, ¿sí? No va a estar centrado en 0. ¿Por qué? Porque la esperanza, fíjense que la esperanza de beta 1 no es 0, va a tender a 1,2, ¿sí? Por lo tanto, el numerador de esto va a ser 1,2 dividido el error estándar. Es decir, esta distribución de T no va a estar centrada en 0, ¿se entiende? Sino en un número positivo, que es 1,2 por lo que salga del error estándar de beta MCO, el verdadero, ¿no? Acá lo estamos estimando. ¿Se acuerdan que hay uno que es como verdadero, el de variabilidad,
que depende del tamaño muestral de muchas cosas, pero lo estimamos con el error estándar. O sea, el verdadero sería el desvío estándar del beta 1 MCO. Bueno, puedo correr, ya corrí lo anterior, corro todo el bucle. Vemos que salió, para checar que esté todo bien, que esté lógico. El histograma nos da centrado en 1,2, está más o menos bien, el 1,2 está por esta zona, ¿sí? Del beta 1. Y bueno, acá lo vemos, la media del beta 1 tiene que ser cercana a 1,2, 1,19, ¿está? Bien, está todo bien hasta ahí. Luego tenemos que hacer ya el histograma de los estadísticos T, ¿sí? Le ponemos la opción de frecuencia falsa para que haga la densidad y así podemos graficar luego encima la distribución T. La idea acá es ver que esta va a ser la distribución de estadísticos T, que estadísticos T, repito, construidos bajo la hipótesis nula, pero que no se distribuyen T, ¿está bien? Porque la nula es falsa. Se deberían construir T. Entonces, para ver la diferencia entre cómo se deberían distribuir y cómo realmente se distribuyen, que es este histograma verde, esto es como realmente se distribuye el estadístico T, construido bajo la nula, siendo falsa la nula. Y acá agarramos los mismos estadísticos T, pero les ponemos cuál debería ser la densidad T-student si la nula fuese verdadera, ¿se entiende? Para ver la diferencia. ¿Ven? Miren. Prácticamente en todo el rango del histograma es 0 la densidad de la T-student que debería tener estos estadísticos de muestras repetidas si la nula fuese verdadera. Acá se ve que recién empieza a subir, ¿no? Entonces, para graficar mejor esto, bueno, primero vamos a guardar el T crítico que siempre teníamos para una T-student con 18 grados de libertad y un T crítico para un alfa a 2 colas del 5%, ¿no? De 0,05. Nos da 2,1. Es el mismo que utilizamos antes. Ahora vamos a hacer el gráfico bien para que esta distribución, que es como se distribuye verdaderamente en estas 500 muestras repetidas, el estadístico T bajo la nula, y vamos a compararla con esta distribución T teórica, ¿sí? Entonces, fíjense que primero hacemos el histograma de los estadísticos T, como lo hicimos antes, fijando los límites X y Y adecuadamente para que entren los dos gráficos. Pues fíjense que acá no entró, en este gráfico no entró la densidad T-student, así que juego con los límites de X, ¿sí? Ven, menos 3,512, 12 está acá, y menos 3,5 acá no está, pero es para que me entre la distribución T-student, ¿sí? Eso me da este histograma. Luego hago un points con la distribución, lo mismo que hice antes, los betas estimados, los estadísticos T, perdón, del beta 1 de MSO, los estadísticos T bajo la nula, ¿sí? Evaluados en la densidad de student, con los grados de libertad correctos. ¿Ven? Hasta acá es el mismo gráfico que hicimos antes. Y ahora vamos a superponerle la distribución teórica de student que debería seguir si la nula fuese verdadera. Y los T críticos, ¿no? A ambos lados. Ahí tienen. ¿Ven? Este es el mundo que hipotetizamos para testear si la nula es verdadera. Si fuese verdadera, debería ser consistente con esta distribución, el estadístico T que obtenemos. Acá obtuvimos 500 estadísticos T en muestras repetidas y vemos que mayoritariamente no coinciden con la nula, con la que debería tener como debería distribuirse la nula. Lo cual es obvio, o se esperaba eso, porque la nula es falsa, o sea que está bien que es así. Y de hecho hay un nivel de error de tipo 2, que es esta partecita verde que está acá, en donde no estaríamos rechazando la nula, porque estamos en la zona de no rechazo, siendo falsa, cometiendo error de tipo 2, ¿sí? Y la cantidad de estadísticos en esta zona verde a la derecha de esta línea daría origen a la potencia del test, serían los aciertos, ¿no? Bueno, si hacemos la frecuencia entonces de no rechazo, frecuencia de no rechazo sería esta zona que está acá, ¿no? Esta que sería el error de tipo 1. Lo hacemos como antes.
esto es seguir el test, la reglita de rechazo del test, valor absoluto del estadístico T que sea menor al T crítico, o sea que estoy en la zona para el lado relevante sería estar acá, al interior de esta zona, ¿sí? Ser menor a este T crítico. Pero en valor absoluto, o sea que valdría también para este lado, pero en este caso no es relevante el lado izquierdo porque todos los estadísticos están a la derecha, ¿no? Pero lo correcto es hacer esto. Podría poner directamente sin valor absoluto y poner estadístico T mayor a T crítico, pero bueno, para no equivocarse, si no saben de qué lado va a estar, lo pueden ver, ¿no? Pero bueno, lo mejor es poner así. Bien, y la frecuencia, esa sería la frecuencia de no rechazo, o sea, la cantidad, la frecuencia absoluta, digamos, la cantidad, 5. 5 de 500 muestras, es un 10% más o menos, perdón, un 1% de casos, ¿sí? Que acá lo tenemos. La frecuencia dividido 500, que es la cantidad de simulaciones o de muestras, me da el ratio, ¿no? El ratio de no rechazo, ¿sí? Entonces, la probabilidad de cometer error de tipo 2 sería ese ratio. Bueno, acá hice creé un objeto igual a ratio igual, para que quede claro que ese ratio de no rechazo es el error de tipo 2, ¿no? O sea, la probabilidad estimada de cometer error de tipo 2, 0,01, ¿sí? 1%. Ojo, ese 1% vean que no está fijado de antemano, o sea, depende de cuán mala sea la hipótesis nula, ¿sí? O de cuán distinto sea, dado que en el test de significatividad la hipótesis nula siempre es beta igual a 0, beta 1 igual a 0 en este caso, va a haber menor error de tipo 2 siempre que el beta 1 o el beta J verdadero, que acá es 1,2, ¿sí? Que es 1,2 acá, sea más grande, o sea, a medida que sea más distinto de 0, va a ser menor el error de tipo 2 que vamos a cometer y mayor la potencia, ¿sí? Lo mismo pasa que si cuando yo dejo fijo, esto vayan probándolo ustedes, jueguen con distintos betas, ¿sí? O también, dado un beta fijo, por ejemplo, un 1,2 acá, a medida que yo aumento el tamaño muestral, también cometo menos error de tipo 2 y tengo más potencia. ¿Por qué? Porque esta distribución de verde se achica, es decir, reduce su volatilidad, centrada en el mismo lugar. Si yo reduzco la volatilidad de esto, obviamente estos casos que están acá cometiendo error desaparecen, se corren para la derecha, ¿sí? Y cada vez a medida que yo aumento el tamaño muestral, esta distribución colapsa alrededor de la media de esto, ¿no? Bien. Creo que no vimos cuál es la media, por curiosidad, digamos, no vimos cuál es la media de estos estadísticos de prueba, ¿no? Porque dijimos, ¿dónde se centrará? Será 1,2 dividido un error estándar medio, digamos. A ver, vamos a ponerlo acá arriba. Vamos a ponerle min, perdón. Ahí. 5,37, si acá se ve, ¿no? Esa es la media de la distribución empírica o, digamos, muestral del estadístico T bajo la nula. Obviamente no está centrado en cero, o sea, está lejísimo de la T-student que se supone que debería seguir si la nula fuese verdadera. Bien, pero ese es el valor. Decía, esto va a seguir, si yo sigo poniendo 1,2 y dejo fijo esto acá, la distribución está verde, el histograma verde va a seguir centrado en 5,37, algo así, ¿no? Depende también, esto es una aproximación, porque yo hice solamente 500 iteraciones, habría que hacer más para aproximar mejor la verdadera distribución muestral. Pero va a quedar centrada ahí, pero yo aumentando la muestra le voy a reducir la volatilidad, es decir, voy a reducir la varianza que la puedo obtener también acá. Esta varianza de los estadísticos T en muestras repetidas, que acá es
2,96. Si yo aumento el tamaño de mi muestra, de mis muestras, de 20 a 50 o a 100, voy a reducir esta varianza, ¿sí? Por lo tanto, esto va a ser más centrado en 5 y no va a haber casos que van a cometer el error de tipo 2. Bien, entonces ustedes jueguen con esas ideas, teniendo en claro de que la potencia del test y el error de tipo 2 es distinto al caso de significancia y nivel de confianza, ¿sí? de este escenario que es fijo, ¿no? La potencia puede variar dependiendo de muchos factores que tienen que ver con la precisión de la estimación, ¿sí? La precisión de la estimación y cuánta diferencia hay entre la hipótesis y el valor verdadero del parámetro. Y por lo tanto, el estimado, que tiende a ser similar al verdadero insesgado por insesgadez, tiende a ser igual en muestras repetidas, en promedio, ¿no? Bueno, volviendo al caso que estábamos viendo, habíamos calculado entonces, hecho el gráfico, calculado el error de tipo 2, 0,01, y la potencia, ¿sí? La potencia que es, bueno, 1 menos el 1%, entonces le queda 0,99, una muy alta potencia, muy alta probabilidad de rechazar, digamos, de no equivocarse haciendo este test, ¿sí? Muy baja probabilidad de equivocarte rechazando o sea, no rechazar la nula siendo falsa, pero casi siempre se rechaza, a eso es lo que se refiere a la potencia, ¿no? Entonces, conclusión, aproximadamente es 99 la potencia del test, ¿sí? No confundir con el nivel de confianza, ¿sí? Porque hay nivel de confianza del 99% también, pero eso es otra cosa, ¿sí? En el 99% entonces de las 500 muestras, sí se rechaza H0, o sea, correctamente rechazada, ¿sí? Siendo falsa, y no se rechaza en el 1% de las 500 muestras. Entonces, esta será la probabilidad de cometer el error tipo 2. O sea, la aproximación a la probabilidad de cometer el error de tipo 2 en este contexto. Con este DGP, con esta prueba. Fíjense que es una prueba del 95%. Yo estoy haciendo una prueba de hipótesis al 95%, ¿sí? O sea que todos estos test son con un nivel de confianza y de significancia fijos, contra los que yo después calculo la potencia y el error de tipo 2. Entonces la potencia y el error de tipo 1 van a depender de cuán lejos esté, perdón, acá es error de tipo 2. Sí, corrijan esto. La potencia y el error o la probabilidad de cometer error de tipo 2 ¿sí? Bueno, así, la potencia y la probabilidad vamos así, bueno, así, de error de tipo 2 va a depender de cuán lejos esté el 0, ¿sí? Que es la hipótesis nula, o cuán lejos esté de 0 el verdadero valor, o sea, respecto al 0, cuán lejos esté el verdadero valor de la pendiente, o sea, del beta 1 en este caso, la pendiente de x1, ¿sí? Además de depender del tamaño muestral, como ya dijimos, y también obviamente de la varianza del error. Acuérdense que esto tiene que ver con el error estándar. Fíjense que en el fondo el estadístico T tiene en el denominador del estadístico T tienen el error estándar del beta 1 estimado. Por lo tanto, todo lo que reduzca el error estándar del beta 1 como el tamaño muestral y la varianza del error va a aumentar el estadístico T. Va a hacer que este estadístico T se desplace hacia la derecha incluso, ¿sí? Así que eso va a producir, digamos, una mayor potencia, ¿sí? O sea, el incremento del tamaño muestral no solamente reducirá la dispersión alrededor de la tendencia central de esta distribución muestral, sino que
va a hacer que toda la distribución se corra de centro, si se aleje del cero. Acuérdense que el estadístico T tiene dividiendo el error estándar del beta estimado por MCO, ¿sí? Bien, con esto es suficiente para ilustrar este tema. Ahora vamos a volver a las diapositivas, ¿sí? En donde vamos a pasar a lo que son otras pruebas de hipótesis, ¿sí? Otro tipo de pruebas de hipótesis. Acá en este caso tenemos lo que son las pruebas que no son de significatividad individual. Que esto es exactamente lo mismo que lo que vimos recién para las pruebas de significatividad individual, nada más que se cambia el cero en la hipótesis nula por una constante distinta de cero, ¿sí? O que incluye el cero, pero bueno, distinta de cero ya no sería más de significatividad individual. Entonces nos queda un estadístico T, que en vez del cero está esta constante A, sí que la queremos testear para el beta J, por eso le llamamos AJ, ¿sí? Sobre el error estándar. O sea que esto es lo que decíamos hoy, ¿no? El error estándar está dividiendo. Mientras más chico, más grande el estadístico T y más se aleja la distribución muestral de la teórica bajo la nula. Bueno, entonces este es el estadístico nuevo para testear otros tipos de hipótesis. Por ejemplo, yo quisiera saber si el beta J es la estimación de una elasticidad de sustitución o elasticidad, precio, de demanda, lo que fuese. Quiero saber si es igual a 1, por ejemplo, ¿sí? El típico que se suele testear la demanda, contra si es mayor a 1, por ejemplo. Bueno, entonces A sería 1 en ese caso, ¿sí? Bueno, antes de seguir, les quería mostrar en el Stata, ya que yo tengo cargada la base de datos 1, que era del precio de casas, del precio de las casas, sí que ya habíamos trabajado anteriormente. Por ejemplo, si yo hago una regresión de precio, voy a levantar esto, precio contra, no sé, vamos a hacer superficie, habitaciones, piscina, distancia, vamos a ponerle todo, garage y número de sanitarios, ¿sí? Una regresión múltiple. ¿Ven? Bueno, si yo hago esto y quiero testear, por ejemplo, bueno, acá ya tienen los estadísticos T, ¿sí? Construidos bajo la hipótesis nula de significatividad individual, así que sean cada coeficiente igual a 0. Por ejemplo, este, que me da 0.037, tiene un estadístico T de 2,56. Que, por ejemplo, recuerden que una regla así rápida que pueden hacer para un tamaño muestral medio grande, arriba de 100, es que si está arriba de 2, el estadístico T, ¿sí? Se rechaza la nula. ¿Está? O sea que este pareciera que se podría rechazar. Acuérdense que el estadístico T que hoy nos dio con 18 grados de libertad era 2,1. Pero bueno, eso es con 18 grados de libertad. A medida que yo aumento los grados de libertad, se achica un poquito. Y, por ejemplo, la distribución T converge a la normal, ¿sí? Para un N grande, un tamaño de muestra grande. Y para una normal, más o menos, el estadístico T crítico para un 95% de confianza es 1,96. 1,96. O sea que todo lo que sea 2 para arriba, si 1,96 para arriba, se podría rechazar la nula, ¿sí? Al 95% de confianza. Bueno, después ahora vamos a ver exactamente qué es este p-valor acá, que ya se imaginan porque ya conocen el p-valor ustedes. Y lo que les quería mostrar simplemente, acá vemos que casi todos tienen un estadístico mayor a 2, menos esta, que en valor absoluto es menor a 2, ¿sí? Pero quería mostrar cómo se testea otro tipo de hipótesis. Por ejemplo, a mí me podría interesar saber si el precio de una habitación adicional, yo a priori podría pensar quiero ver si es igual a 10.000, ¿sí? Igual a 10.000. Si puedo decir que vale, como por lo menos en mi mercado analizado, 10.000 el precio que cada comprador está dispuesto a pagar por una habitación adicional.
para hacer ese test, que es el que acabamos de ver en la diapositiva, puedo hacer test así, luego de la regresión, ¿sí? El comando test busca la última regresión que hicieron y en base a esta produce el test que le pongan ustedes. Y acá pueden poner la variable que quieren testear, que es habitaciones, o abreviada, puede ser habi igual a 10.000. No, perdón, a 10 sería. Fíjense que la estimación es 7 y yo quiero saber si eso podría ser compatible con 10. O sea, esto es 7.000 y yo quiero decir, che, ¿es estadísticamente distinto de 10.000? Yo puedo rechazar la hipótesis. Puedo decir, che, no, es menor. La valoración de mercado de una habitación o el willingness to pay del consumidor es menor a 10.000 por habitación. Bueno, lo puedo testear, ¿sí? Me da que rechazo, perdón, acá, el estadístico, bueno, sepan que el estadístico F que no vimos todavía, pero el estadístico F, si yo al estadístico, bueno, si no lo vimos, pero en este caso vamos a ver ahora el p-valor es grande, así que se rechazaría la nula. En breve vamos a repasar esto del p-valor, ¿sí? Pero yo era para que sepan cómo se hace un test que acabamos de ver con el comando test y la restricción que quieren probar, ¿sí? El beta de habitaciones es este, si es distinto de un número que ustedes hipotetizan en la hipótesis nula, que les pone acá, ¿no? La hipótesis nula. Bueno, era simplemente eso. Ahora más adelante vamos a volver acá y vamos a ver el tema del p-valor. Pero lo que sigue, antes de entrar en p-valor, está el tema de los intervalos de confianza, que lo tienen acá, ¿sí? Lo tienen acá. La última salida del STATA, las últimas columnas de la salida, son intervalos de confianza. Acá les dice del 95%, ¿sí? Y ahora vamos a ver exactamente, a repasar, porque ya conocen esto de estadística 2, qué significan. Pero bueno, en las diapositivas les habla de los intervalos de confianza. Acá. Bueno, una alternativa al uso de las pruebas T, porque recuerden que nosotros para introducir a todo el análisis el error muestral o el error de muestreo para hacer inferencia estadística, dijimos que podíamos hacer estimaciones por intervalos, que es lo que vamos a ver ahora, o pruebas de hipótesis, que son dos formas de hacer inferencia sobre el parámetro poblacional, ¿sí? Algún tipo de inferencia. Teniendo en cuenta el error de muestral, porque nosotros tenemos que saber que el estadístico que estimamos, el estimador, cuando toma un valor en una muestra, tiene implícito un error muestral, ¿sí? Que no es un sesgo, es un error por tomar una muestra, por usar una muestra en vez de la población. Entonces tengo que de alguna manera cuantificar ese error y meterlo ya sea en mi método de decisión, de comparación o en una estimación por intervalo, que es lo que vamos a hacer acá, ¿sí? La idea de dónde parte el intervalo de confianza, que acá directamente les pone la formulita, si le dice para construir un intervalo de confianza usando el mismo valor crítico que le empleaba en la prueba T bilateral. O sea, es lo mismo, ¿no? El estadístico T que usamos en la prueba bilateral es el mismo que sirve para hacer un intervalo de confianza al mismo nivel de confianza que hacíamos el test bilateral. Entonces, por ejemplo, para un 95% de confianza, por ejemplo, que decimos 1 menos alfa con alfa igual a 5%, ¿sí? Tendríamos que el estadístico T crítico, ¿sí? para que veníamos usando, por ejemplo, para 18 grados de libertad, era 2,1. ¿Sí? Entonces, si queremos construir un intervalo de confianza con esa muestra, con esa muestra de 20 datos, ¿sí? Al 95% teníamos que tomar el beta estimado y tanto sumarle como restarle ese T crítico que le llamamos C o valor crítico, que era 2,1, ¿sí? Para nuestras simulaciones, y multiplicarla por el error estándar de beta J estimado. Y ahí tendríamos el intervalo de confianza al 95%, ¿sí? Donde C, como el T crítico, ¿no? Es un percentil de la distribución T que acumula 1 menos alfa sobre 2, porque es bilateral. Acuérdense que el intervalo es un intervalo que tiene dos límites, inferior y superior. Es como tener es análogo al test bilateral en ese sentido.
Bueno, pero ¿de dónde sale esto? Yo quería retomar un poquito la parte de teoría. Ustedes tienen que, de la teoría que vimos, ¿sí? De acá, ustedes saben que este estadístico, ¿sí? Este estadístico, si AJ es el verdadero valor del beta J acá en la hipótesis nula, ¿sí? O si acá ponen beta J verdadero, esto se distribuye T de student, ¿sí? Entonces, o sea, en realidad no es un test de hipótesis, o sea, esto partiría de esta expresión que teníamos acá al principio, esta, ¿sí? Bajo los supuestos clásicos, esto se cumple, que el estadístico que sería el beta J estimado por MCO, que es una variable aleatoria, en muestras repetidas, menos el verdadero valor su verdadero valor poblacional sobre el error estándar del beta J estimado, se distribuye T-student con n menos k menos un grado de libertad, ¿sí? Entonces, dado esto, yo puedo escribir lo siguiente, que es esto, está acá. Este es el estadístico, ¿ven? El estadístico que se distribuye T-student. Este menos C y C son de los valores críticos, los T críticos para un nivel de confianza que yo quiera. Por ejemplo, ese 2,1 que hacíamos para 18 grados de libertad de la prueba T en las simulaciones, ¿no? Entonces, yo sé entonces, por ejemplo, para esa muestra de tamaño 20 con 18 grados de libertad, mi beta 1 estandarizado por su verdadero valor beta J que no conozco, pero yo sé que aunque no conozca el beta J, sé que esta estandarización va a estar entre los dos T críticos, menos 2,1 y 2,1, con una probabilidad 1 menos alfa, ¿sí? 1 menos alfa es justamente el nivel de confianza con el cual calculé los menos C y C, o sea, el valor C, ¿sí? El T crítico, para esta T-Student en particular, ¿sí? Con estos grados de libertad. Bien, yo sé eso, yo tengo eso de partida. Entonces, con esto puedo simplemente hacer un pasaje de términos y despejar beta J, es decir, beta J, que es lo que yo no conozco. Si yo conozco C, yo sé el valor de C, beta J estimado lo estimo, el error estándar de beta J lo estimo, ¿sí? Conozco 1 menos alfa, o sea, está controlado la probabilidad, el nivel de error. Lo que yo quiero ahora es despejar beta J para que me quede un intervalo en el cual beta J esté contenido con cierta probabilidad en muestras repetidas, o sea, con probabilidad 1 menos alfa en muestras repetidas. ¿Esto qué me dice? Que el estadístico T está contenido en este intervalo, menos 6C, con probabilidad en muestras repetidas de 1 menos alfa. O sea, por ejemplo, 95%. ¿Sí? Entonces yo, despejando simplemente el beta J estimado y su error estándar a la izquierda y la derecha de esta desigualdad, dejando solo y cambiando el signo, dejando solo el beta J dentro, tengo dos límites, ¿sí? Dentro de los cuales se movería el verdadero beta J, ¿sí? O sea que voy a tener un intervalo de predicción que dicho intervalo contendría a ese verdadero beta J en el 95% de las muestras repetidas, ¿sí? Obviamente me puede tocar una muestra buena y contenerlo o una muestra mala y no contenerlo, ¿sí? Una vez que tengo una muestra ya el intervalo que creo o lo contiene al beta J verdadero o no lo contiene, o sea, no hay una probabilidad de contenerlo. La probabilidad es a priori, ¿no? Antes de tomar la muestra, digamos. Pero bueno, es una cuestión, digamos, sutil, digamos, pero estrictamente a veces se abusa y decimos tenemos un intervalo con tantas probabilidades de contener el verdadero valor. Bueno, es un poco abusar del lenguaje, pero tiene su sentido, porque bueno, tengo un intervalo de confianza, no conozco el verdadero valor y puedo decir, bueno, existe una probabilidad de que esté, ¿sí? Ya sé que está o no está, pero digo, es como decir, bueno, existe una probabilidad porque en realidad no sé si está o no está, ¿no? Bueno, pero es una cuestión de léxico nomás. Pero que no se confunda con eso, ¿sí? Entonces, volviendo a la diapositiva, simplemente yo, justamente de acá, despejando para dejar beta J acá adentro, me queda esto que está en la diapositiva. Lo pueden hacer el despeje, es matemática simplemente simple. Me queda, perdón, era acá, el intervalo de confianza, que queda construido así. El beta J queda entre, o sea, es mayor y menor que dos valores. Va a ser mayor que el
menos C por error estándar y va a ser menor que el C positivo por el error estándar. O sea, va a quedar entre el menos C por E y el más C por el error estándar, ¿sí? O sea, más menos el valor crítico multiplicado el error estándar. Que como ven, esto es simplemente agarrar esto, pasar el error estándar multiplicando a ambos lados, después pasar el beta J estimado y cambiar el signo, ¿sí? Bueno, es eso, básicamente. Bien, entonces, para ilustrar un poquito esto, acá tenemos los intervalos de confianza calculados al 95% con esta muestra en particular, ¿sí? que me dice que el efecto de la superficie estimado en este valor puntualmente va a estar en realidad, o va a estar, digamos, entre estos valores usando un estimador por intervalo, ¿sí? Donde me contempla un rango de valores donde en muestras repetidas este intervalo construido de esta manera, que me da esto, va a contener en un 95% de las veces o de las muestras al verdadero valor. Este puede contenerlo o no contenerlo, ¿sí? Pero sé que si tomase muchas muestras lo contendría en un 95% de los casos. ¿Ustedes quieren aumentar el nivel de confianza, o sea, la probabilidad de que el verdadero valor, digamos, esté contenido en este intervalo en muestras repetidas? Bueno, pueden cambiar el del 95%, este que está acá arriba. ¿Cómo hacen eso? En la regresión, al final de todo ponen coma y usan la opción level, y si no me acuerdo si es entre paréntesis, me parece, 99. Ahí está. ¿Sí? Ahí estamos pidiendo un intervalo de confianza del 99% para un intervalo de confianza, ¿sí? Creo que fui redundante ahí, bueno, no me di cuenta. Bueno, ven que ahora el intervalo se amplió. Fíjense que el intervalo ese de superficie pasó a tener un límite negativo. Acá tenía un límite positivo, aunque muy chiquito, muy cercano a 0. Ahora pasó a ser negativo, ¿sí? A ver si hubo otro caso. Sí, el de número de sanitarios también pasó del límite inferior positivo igual a 5, pasó a un límite inferior negativo, ¿sí? Bueno, esos cambios son importantes porque fíjense, ustedes pueden usar un intervalo de confianza también para hacer el mismo test de significatividad individual que hacíamos con los estadísticos T y las reglas de rechazo, ¿sí? De hecho, ¿cómo hago? Si mi hipótesis nula dice que mi beta hipotetizado es 0, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es ver si el 0, es decir, mi hipótesis, está dentro del intervalo o no. Si está dentro del intervalo o no, entonces no puede ser rechazada. ¿Se dan cuenta? Si mi intervalo de estimación contiene al valor hipotetizado, es decir, que un valor posible para ese error o para ese nivel de confianza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta variable no sería significativa al 99% de confianza, ¿sí? Básicamente es lo mismo que decir, comparar este 2,56 con el T crítico al 99% de confianza, que seguro que es mayor que esto. O sea que este estadístico no supera al T crítico de la zona de rechazo al 99%. Ya lo vemos acá, si no hace falta hacer el test. ¿Sí? Pueden buscar, ¿sí? el cuantil que acumula una T-student con 100, los grados de libertad acá son 105 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 7, o sea 98. Acá está, ¿no? Acá les dice 98 acá. El F que todavía no vimos contiene los grados de libertad. Acá está, Degrees of Freedom. Acá está 98. Bien, buscan una T-student con 98 grados de libertad, percentil 99,5, perdón, que acumula el 99,5% y va a ser bastante grande, y lo van a comparar contra esto, va a ser superior, pueden hacer la prueba. O sea que fíjense que el efecto de superficie a un nivel del 95% se rechaza la nula, el 0 no está contenido en este intervalo, ¿ven? Pero al 99% de confianza no se rechaza la nula. Ven que cambia el resultado al cambiar el nivel de confianza que yo le pido a mi test, que básicamente controla la posibilidad de cometer error de tipo 1, ¿no?
y que afecta el error de tipo 2. Ah, eso es algo que no vi. Fíjense que si ustedes buscan minimizar el error de tipo 1, que es esto, aumentar el nivel de confianza y por lo tanto achicar el alfa, la significancia la achican, ¿sí? Aumentando el nivel de confianza. Ustedes aumentan esto, automáticamente agrandan la probabilidad de beta, o sea, la probabilidad de cometer error de tipo 2. Fíjense acá. Ustedes al agrandar, justamente agrandé demasiado. Al agrandar el nivel de confianza, o sea, que le piden, la parte que está acá adentro, entre las líneas, las zonas de rechazo, para agrandar esta probabilidad de confianza, tienen que alejar este T para la derecha y esta línea, este menos T para la izquierda, o sea, agrandar el T crítico, ¿sí? Pero ¿qué pasa si agrandan esta línea y están en este escenario de la nula falsa, o sea, la nula es falsa? Fíjense que si aumentan esta raya, esta barra acá, vertical, están aumentando la probabilidad de cometer error de tipo 2, el beta, ¿sí? Que está limitado, está bajo esta curva y limitado por esta línea. Si ustedes mueven para allá esta línea, aumenta ese valor. O sea, hay un trade-off entre cometer error de tipo 1 y cometer error de tipo 2, ¿sí? Si quiero minimizar uno, aumento la probabilidad de cometer el otro, ¿se entiende? Si yo busco estar muy seguro para rechazar la nula, o sea, me muevo esta barra para allá, puede ser que, que el parámetro realmente sea distinto de 0, el beta 1, y voy a estar cometiendo error de tipo 2, porque muchas veces va a estar saliendo acá, no lo voy a estar rechazando a la hipótesis nula cuando es falsa, cuando estoy acá. ¿Se entiende? O sea, piensen en eso. Hay un trade-off entre alfa y beta. Este beta y el alfa es la significancia, error de tipo 1. Bueno, estamos acá. ¿Ven? Y esto da pie, está muy bueno porque da pie a decir, che, pero entonces, ¿por qué? ¿Cómo hago para evitar esto de estar viendo a qué nivel de confianza rechazo la hipótesis nula o no rechazo? Si me muevo del 95 al 99, al 99.9, al 90. Los típicos son 90, 95, 99, ¿sí? O 99.9. ¿Cómo hago? Bueno, para eso existe el concepto de p-valor o valor p, ¿sí? P-value, que está en las diapositivas que a continuación, ¿sí? Bien, le dice un enfoque, una alternativa. Por ahí si leen esto les confunde, esto por ahí confunde. Así que antes de leer esto les voy a mostrar una cosa. Acá, quizá a ver. O acá. Acá que tenemos el grafiquito este. Es más, voy a... Bueno, ahí está bien. Voy a agrandar esto. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo este escenario, ¿sí? En que yo fijo un nivel de confianza acá en el 95, armo estas líneas y me fijo si mi estadístico T con una muestra particular cae en esta zona, entonces no rechazo la nula, o cae fuera, a derecha o izquierda, entonces la rechazo. Bueno, ¿cómo puedo hacer para evitar tener que construir estas barritas, que al 95 es distinto que al 99 o que al 90? Bueno, una posibilidad es directamente, sin poner estas barras, ¿sí? A ver si lo puedo graficar acá. Bueno, lo dejo con las barras. Sin poner estas barras, yo digo, bueno, con mi muestra construyo el estadístico T, ¿sí? Entonces me va a caer en algún lado. Supónganse que me cae acá, justo. Supónganse que me cae justo donde estaría la barra esta, ¿sí? Que es la del 95%. Bueno, fíjense que si cae justo ahí, entonces pero sin que esté la barra esta, yo podría decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que me equivoque al rechazar la nula estando acá? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad que me equivoque al rechazar la nula? O sea, ¿cuál es la probabilidad de cometer error de tipo 1? ¿Sí? Bueno, es fácil. De ahí donde te salió el estadístico T, fíjate qué probabilidad tenés a la derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tranquilamente siendo verdadera la nula, te pudo haber salido por esta zona. ¿Sí? Te salió acá justo, donde está la línea,
pero te podría haber salido así y más grande también. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que te haya salido eso que te salió o más grande? ¿Se entiende? Esa es la probabilidad de cometer error de tipo 1. ¿Pero cuál? La probabilidad de cometer error tipo 1 mínima, ¿sí? Es como haber agarrado y minimizarla. ¿Por qué mínima? Porque tengo que integrar de acá para allá. Ay, perdón, no, en realidad no es la mínima, sino la máxima, ¿sí? Porque yo tranquilamente, o sea, para minimizarla tengo que correrme para allá, ¿sí? Ah, bueno, ahí ya me confundí. No sé si es máximo. Acá les dice, ¿cuál es el menor nivel de significancia al cual H0 sería rechazada? ¿Sí? ¿Cuál es el menor nivel de significancia, que sería el alfa, al cual H sería rechazada? Bueno, ahí se entiende mejor. Pues justamente el nivel mínimo es llevar esta línea, que sería la que determina el nivel de significancia alfa, justo donde está el estadístico T calculado, que es lo que acabamos de decir, ¿no? Y sí, dije bien, era el alfa mínimo que necesito para seguir rechazando, ¿sí? Seguir rechazando la nula con la posibilidad de equivocarme, ¿está? Bien, porque ven qué pasa si yo a priori pongo esta línea y el estadístico T me cae acá, ¿sí? En esta zona, o sea, en la zona de rechazo, pero yo estoy poniendo un alfa del 5%, o sea, 2.5 a este lado y 2.5 a este lado, ¿sí? Pero quizá podía haber pedido menos alfa, o sea, o más confianza, ¿se entiende? Porque me salió un estadístico T bastante grande. Entonces, el p-valor lo que te dice, bueno, vamos a ver a cuánto me puedo achicar, digamos, cuánto puedo achicar el alfa, o sea, cuánto puedo correr esta línea con tal de que sigas rechazando la nula y ya la superficie que te queda a la derecha de la línea sea la mínima, ¿sí? Bueno, esto es correr justo donde salió el estadístico T, ¿se entiende? Por eso, si te da un estadístico T por esta zona, donde la densidad de la T es 0, ¿sí? Vos es como mover esta línea a este nivel, claro, el p-valor acá es 0, porque vos integrás de esa línea para allá, o de donde te sale el estadístico T por acá, donde cayó, integrás para allá y no hay densidad, es 0. Esos son los casos que tenés p-valor 0. Bueno, lo tienen acá, el stata. Por ejemplo, este estadístico, ¿ven? 0, ¿sí? O sea que Garage, el efecto este que estimé de Garage, $35.000, está tan lejos de 0, tanto en tamaño como su desvío estándar, tanto en relativo a su desvío estándar, que su estadístico de prueba es casi 4.7, muy grande, está tan lejos de la distribución T a 98 grados de libertad, ¿sí? Que su p-valor es 0. Es como el caso que le estoy diciendo acá, ¿sí? Está por acá, ven, acá está el 5 justo. Estaría acá como 4.70, ¿sí? Y se ponen acá, integran debajo de la T en azul esta para allá y es 0 el p-valor, ¿se entiende? Ojo, el p-valor en realidad no es integrar solo para un lado, tenés que integrar para los dos lados, o sea, tenés que agarrar el estadístico T que te salió, 4,7 por ejemplo, en esa prueba. Integrar para allá y después tenés que agarrar el negativo, el menos 4,7 que te salió por acá, e integrar para la izquierda, ¿sí? Y sumar los dos, que es exactamente lo mismo que hacerlo solo de un lado, integrar a la derecha del 4,7 que te salió, y multiplicarlo por 2. Por simetría de la T-Student es lo mismo, ¿sí? Pero si integras 0, va a ser 0 de los dos lados. O sea, multiplicar por 2 0 y te da un p-valor 0. Ahora, volviendo al ejemplo anterior, supongamos que te cayó justo en la línea que define un alfa del 5%. O sea, un alfa sobre 2 y alfa sobre 2 y el 5%. Te cayó justo acá, vos de ahí integrás para allá y te da 0.025. Multiplicado por 2 te da 0,5. O sea, justo tu p-valor va a coincidir exactamente con tu alfa del 95%, ¿sí? Pero lo bueno es que normalmente eso no sucede, normalmente no coincide. Entonces, ¿qué te dice este 0,01, 0,07, ¿sí? Este es el mínimo nivel de significancia que podemos pedirle en el test bilateral de significatividad para seguir rechazando
la hipótesis nula, ¿sí? Seguir rechazando la hipótesis nula y equivocarnos. O sea, básicamente este es la probabilidad de cometer error tipo 1, ¿sí? Rechazando con este estadístico que me salió, ¿se entiende? Es decir, con este estadístico que me salió tan alto, la probabilidad de equivocarme es 0, ¿está? Con este, que es bastante alto, pero no tanto, ya tengo algo de probabilidad de equivocarme, pero es muy chiquita, ¿sí? 0,7% de probabilidad de equivocarme. Acaba aumentando porque va achicando mi estadístico T. O sea que en la medida que el estadístico T sea más grande, esto se va a achicar y un p-valor chico, ¿sí? En definitiva, con un p-valor chico rechazo la nula. ¿Cuáles son los típicos límites? Por ejemplo, si esto fuese, por ejemplo, es más grande que el 0.05. 0.05 es el equivalente a un test al 95% de confianza o al 5% de significancia, ¿sí? Entonces lo típico es comparar esto contra el valor 0.05 o 0.01, que sería este. Este justito puedo rechazar la nula a un 99% de confianza, ¿está? Ustedes pueden hacer 1 menos esto, que te da 0.99, y multiplicarlo por 100, que te da 99%. Y ese es el nivel de confianza al cual podrías rechazar la hipótesis nula, por ejemplo en este caso, ¿está? Bueno, esto piénsenlo también porque es muy importante, pero bien en claro lo que es el estadístico del p-valor. Ojo, acuérdense que el p-valor estamos diciendo que se multiplica por 2 en los casos de pruebas bilaterales. Ustedes hacen la prueba bilateral y construyen el estadístico T y la prueba quieren hacerla bilateral, entonces sacan donde cae el estadístico T, integran hacia la derecha, debajo de la T-student que debería seguir, y multiplican por 2. Ahora, si la prueba quieren hacerla unilateral, entonces ya no hace falta multiplicar por 2, ¿sí? Para el p-valor. Si la alternativa es unilateral derecha, listo, cayó acá el estadístico de prueba, integran para la derecha y listo. Y ese p-valor, esa probabilidad que surge de esa integración ya es el p-valor, ¿sí? No hace falta multiplicarla por 2, porque es a una cola. Por eso es más fácil rechazar. Acuérdense que yo les dije que el test bilateral es más estricto, o sea, cuesta más rechazar que el test unilateral. Y acá está claro, si el p-valor es más chiquito para la unilateral, es más fácil rechazar la nula a un nivel de significancia que yo quiera, ¿cierto? En cambio, si lo multiplico por 2, al p-valor lo estoy agrandando, o sea, es más difícil rechazar. Acuérdense que el p-valor es el error, ¿sí? Entonces yo pido un error como error máximo. Si es muy grande, no rechazo. Si es muy chico el error, sí, rechazo, porque es el error a equivocarme. Bueno, siendo ya prácticamente una hora de video, vamos a dejarlo. Quedaría para el video siguiente esta prueba de combinaciones lineales, que está muy interesante, y lo que es pruebas de restricciones conjuntas. O sea, hasta ahora estamos testeando una sola restricción, una sola hipótesis simple, con una igualdad simple, con una sola igualdad, digamos, perdón. También se pueden testear múltiples igualdades, es decir, múltiples restricciones sobre parámetros simultáneamente. Eso vamos a ver la clase siguiente. La clase siguiente vamos a ver también, antes que eso, la ilustración del intervalo de confianza, ¿sí? En este caso, en vez de ver los errores tipo 1, error tipo 2, lo que vamos a evaluar es la cobertura del intervalo, ¿sí? Como si se cumple o no la cobertura teórica en una aplicación particular. Y para ilustrar esto exactamente, qué estamos haciendo al construir un intervalo de confianza. Bueno, hasta el próximo video entonces.